Muy buenas, estamos hoy desde su programa Procesados, sean todos bienvenidos. Hoy con un invitado especial, una persona agradable, emprendedor, empresario y que ha logrado establecerse en la vida por los buenos caminos, a pesar de haber crecido en situaciones desfavorables, digamos, pasando precisamente por el concepto de este programa que es Procesado, un proceso de vida. Hoy tenemos al señor Alexis Pires, ¿verdad? París. París y Pires, un apellido poco común, la verdad. Pero Alexis hoy va a compartir con nosotros su historia de vida, su experiencia de vida, sus enseñanzas, aquellas cosas que le han ayudado a lograr grandes cosas en el mundo empresarial y el desarrollo para sí mismo, personal. Y Alexi, bienvenido hoy aquí con nosotros. Placer de tenerte por acá. Eh, Cuéntanos de ti. Emilio, gracias. De verdad que me acerqué a comentarte porque tu tan visto y escuchado podcast me inspiró. La verdad que agradecerte de manera simple y bonita y agradecer a tus audientes y televidentes que siempre se dan este manjar que presentas cada vez que te toca. Gracias, Alexi, gracias. Eh, bueno, tenemos por entendido de ti que en tus inicios de vida, ¿verdad? Cuando fuiste creciendo, me gustaría saber cómo es tu desarrollo desde la niñez hasta lograr catapultarte hoy en día a lo que te dedicas, ¿verdad? Cuéntanos un poquito de ti en ese sentido. Sí, me das una palabra muy fuerte de catapultarte. Bueno, estamos en eso. Mira, pero sí, lo primero que tenemos que comentar y decir que estamos muy agradecidos. Estamos muy agradecidos porque lo que he aprendido en este trajinar de la vida es a tener riquezas y no ser rico. A todos nos interesa ser rico, salvo la cuña, ¿no? Claro que sí, pero debemos contar con las riquezas de los amigos, de la familia, del amor por las cosas que tienes, de tus colaboradores en mi caso somos una familia. Pero entrando en respuesta a lo que me preguntas, mira, tuvimos una vida que fue muy sui generis. Yo vengo de educarme en un hogar de niños, que se le llama ahora muy bonito, pero la palabra más fuerte y ruinosa para algunas personas es un orfanato. Okay. Me eduqué con mucho orgullo en el hogar Doña Chucha y fui llevado ahí de una manera que pareciera de película porque fui raptado por mi papá, quitado de mi mamá, pero con la consecuente idea y visión de mi papá de que yo iba a morir, que era un niño muy famélico en esos tiempos de una pobreza extrema en San José de Ocoa, pero en las lomas de San José de Ocoa. Ah, No estaríamos hablando de que vives en una ciudad donde la comida o la atención médica está ahí, a flor de ¿Recuerdas calle. la edad que tu No papá te llevó al recuerdo orfanato? la edad cuando eso pasó porque en la analítica de mi historia y lo que he hecho yo por mi lado y lo que me han comentado, yo no debí pasar de 3 años cuando eso pasó. Ok, Evidentemente la memoria de los niños empieza a los 2.5 años. Por ende, tratar de decir que recuerdo algo es muy vago y bien. pudiera entrar en un sofisma. Okay. No, no fue así. Pero y así pasó. Llego al hogar ya después de una historia de estar en algunos barrios donde mi papá residía, que era en paz descanse un jornalero, agricultor, jardinero, luego de venir de emigrar de un campo de San José de Ocoa a la ciudad, que dicho sea de paso es un campo que hasta cuando yo le visité la última vez no tenía energía eléctrica.
Es un campo Wow. donde todavía se toma café en colador de tela y se hace el café majado en el pilón de forma muy Wow. clásica y pueblerina. Sí. ¿Y qué llevó en sí entonces a tus padres a llevarte allá? Me mencionaste que había una situación con tu mamá de desprenderte. ¿Por qué? ¿A qué Sí. se da eso? Eh, bueno, debe ser que obligó a la separación. A mí me tocó en ambas partes antes de los dos fallecer, porque fallecieron hace 3 y 4 años, respectivamente. Primero mi madre. Eso llevó a mi papá, empujado por mi abuelo, según me contaron, a que no me veía, como ya comentaba antes, eh, temas de vida. No me, ¿No te encontrabas seguro en las manos de tu mamá? no me encontraba seguro y mi mamá y mi papá ya se habían separado. Al Ok. haberse separado, evidentemente, mi papá emigra a la ciudad, Ujú. se queda produciendo, pero ya mi mamá tenía otra pareja, de la Ok. cual tuvo dos hijas luego, que son mis hermanas biológicas. Y así pasó. Yo lo considero uno de los ratos más bonitos que se puede narrar en alguna película o serie, porque fue para un buen fin. Fue Ok. para un buen fin. ¿Te sientes que el orfanato de alguna forma u otra te ayudó personalmente, internamente, a construirte, a ver la vida desde un punto de vista de la gratitud, digamos? ¿Cómo fue eh, Ese proceso. ese Valga proceso? el ¿Cómo programa. te sentiste? Exacto. Mira, se me aguan los ojos, porque la Sí, verdad es que eh, si la palabra totalmente puede abarcar lo que me preguntas, le faltaría. Le faltaría, porque todo lo que yo soy, después de Dios, se lo agradezco eh, al hogar Doña Chucha y en la mentoría principal a Doña Chucha. que Y te por acogió su, como si fuera tu propio hijo. sí, y por supuesto a mis papás, porque mis padres eran gente muy nobles, llanos, simples, de campo, y entendieron, mi papá entendió que hizo lo mejor. Y mi mamá, evidentemente, que se queda a la espera también, que en su tiempo y su momento sufrió y para ella, donde quiera que esté, le acompañamos, ¿verdad? En el espíritu. Pero sí, sí fue un tema que valió la pena. Eh, no tengo nada de qué arrepentirme porque esto haya pasado. Y en su momento lo hablamos, fue positivo, fue fructífero. Aquí Sanador. está la muestra, sanador. Sí. Mira, yo aprendí mucho sobre eso después de adulto y valga que lo comente, vale que lo comente. A nosotros nos enseñaron dos herramientas que son las que nos mantienen bien. A los niños del hogar, que éramos muchos, porque de paso te puedo hablar que era una comunidad de más de 160, 170 Wow. niños, divididos en 3 hogares. ¿Y esos fondos llegaban desde alguna institución a la casa? Llegaban fondos O de del los mismos país. padres aportaban, No, ¿no? ¿No? no, Porque para se supone nada. que por falta de dinero no podían tener los No, en niños. absoluto nada. No, Absoluto. no, no. Esos fondos llegaban, muchos de esos fondos llegaron de organizaciones internacionales. Ok, Habían organizaciones, recuerdo yo, como Cáritas Dominicana, que era de la Iglesia Católica, sí. que donaba alimentos. Habían instituciones de Alemania, recordamos nosotros, España, Puerto Rico, Estados Unidos, que eran ahora se llaman ONG, ¿no? Pero Sí. antes eran organizaciones y patrocinadores, como le llamábamos. Ujú. Y también cada uno de nosotros, o un gran número de nosotros, tenía patrocinadores. También nosotros contábamos con diferentes becas para estudiar. En mi caso yo fui favorecido con becas que el hogar gestionó en el Colegio Don Bosco, que inicié mi primaria, en el Instituto Politécnico Loyola, que luego comencé la parte de la primaria y parte del bachillerato hasta que tuve que salir, ¿no? Ok. Tuve que salir. Y hay que decirlo Entonces, porque ese es ¿hasta, nuestro data crédito. hasta qué edad fue que tuviste en el orfanato, en la casa? 17 años más o Hasta menos. los 17 17 años. años. Y 17 años porque no era la edad para salir. Pero la parte del hogar que cabe destacar de varones en San Cristóbal fue cerrada porque no había cómo mantenerla.
Es que tú saliste a la calle. Salimos todos a la calle. Wow. Nosotros salimos a la calle, fue un momento muy duro y en ese tiempo de haber tenido muy joven un manejo casi como una enfermedad de tetraplégicos. Fue muy difícil porque nosotros fuimos a vivir donde amigos, donde vecinos me tocó a mí vivir, conociendo a mis papás ya, porque mi papá siempre iba al Frecuentemente hogar. ellos iban al hogar a Mi visitarte. papá solo iba al hogar. Ok. Mi mamá no iba porque mi mamá se entera de donde yo estoy casi a mis 10 años de edad. Wow. Eso es un tema que se manejó. Mi papá casi nunca coincidieron al haber estado separados, mi mamá en otra familia. Mi mamá me contó que sí me buscaba ya después de muchos años y yo lo entendí. Y lo entendí porque algo que decía ahorita es que si algo nos enseñó doña Chucha y tía Margarita, que era la cómplice en el hogar, la subdirectora, es que no nos enseñaron ni a odiar ni a envidiar. Y cuando tú esas cosas no las tienes contigo ni las aprendes, es una práctica que de verdad te hace sentirte con las riquezas que decía yo al principio. No eres rico, pero tienes tus riquezas. Sí. No eres grande, pero tienes grandezas. Entonces esa es parte de la práctica. Nosotros no teníamos trabajadoras ni domésticas. Nosotros teníamos que hacer todo nosotros. Colaboración, todo lo de los Nosotros niños de la teníamos casa. que levantarnos a tender la cama, y todo lo que se hace en una casa, que hoy día, si hay el espacio de hacerlo, yo lo hago. Yeah. Eso es así. Nos tocó luego nosotros ser el tutor de un grupo de niños cuando crecimos. Había un momento, me imagino, en cuando tu papá te visitaba, cuestionamientos respecto al por qué tú estabas ahí y por qué no estabas con él. ¿Le cuestionaste alguna vez? No, y te comento por qué, Okay. aunque no me lo has preguntado. Muy interesante pregunta, te agradezco. Mira, cuando tú llevas a un niño pequeño, sin memoria, a un lugar X, Con sea otros un niños. circo con otros niños, sea un circo, sea la selva, sea un hogar, sea Hollywood, ese niño va a ser ese hábitat a donde tú lo has dejado. Por ende, no le hará falta nada externo o nadie que no haya estado con él, creándole afectividad o creándole complicidad, sea papá, sea mamá, sea tutor, quien sea, hasta hermanos. Y a nosotros, yo en mi caso y muchos de nosotros, porque hay historias tristes en el hogar, hay historias de niños que ya sí llegaron grandes y que fueron abandonados desde nacer en la grama del hogar. Crecer en ese lugar y después llevado allá. Exactamente. Y otros desde nacido llevado allá también. Exactamente, de nacido, porque la maternidad La Altagracia está cerca y hubieron casos que eso pasó, que fueron abandonados ahí. Entonces, ¿qué pasó con cuando uno llega así? Digo, bueno, pasa que ese es tu hábitat y retomo el tema y tú juegas con otros niños, haces tu tarea diaria, tu vida y tú creciste ahí. No tienes nada que recordar ni nada que te duela en ese sentido. Aún te dicen algo negativo, para ti eso pasa como una forma peyorativa del otro tal vez molestarte o sacarte de tus casillas, pero no te hace nada, porque tú aprendiste eso y eso nos pasó. Nos pasó que yo lo que aprendí ¿Se fueron... sentían bien entre los mismos niños de la casa, en armonía, una familia? Sí, inclusive eso hasta te sirve. A mí me ha servido mucho de terapia, que cuando yo tengo una situación X, yo recuerdo mi niñez y recuerdo cuando jugaba con los otros niños y con el gran grupo y me hace dejar un poco a un lado lo que me atormenta en ese momento, cual que sea la situación. Wow. Entonces así lo llevo, recordando esos buenos tiempos, porque éramos 100 y pico de niños en una casa, ¿eh? Sí. No, era... Pero ya después de adulto, entonces ese pensar de tus padres, de por qué estabas ahí, sí llegó y en la conversación que tuvieron sanadoramente, que digamos, ¿cómo se sintió? ¿Cómo sentiste tú eso? Mira, me ocurrió con mi mamá, que fue la que vi más tarde, pero no ocurrió desde el punto de vista del dolor ni el cuestionamiento.
Cuando yo abordé a mi mamá, recuerdo yo en un viaje solos a San José de Ocoa, la abordé con un chiste, con una broma. Y esa broma fue, mamá, ¿y por qué usted no se quedó con mi papá? Pero lo hice desde el fondo en temas de broma porque el lenguaje de mi madre biológica y yo, o mi mamá, era distinto porque No habían no, crecido, no había crecido no con había ella, no había esa afectividad, no familiaridad. había Ajá. ese lenguaje. Sí, Sin embargo, sí nos llevábamos bien en los temas, porque como te dije, no aprendimos a rechazar nada ni a odiar, aprendimos que si esto es lo que hay que darle para adelante y hay que sí, desarrollarlo, hay que aprender. sí. Y aprendimos eso. Y al final, cuando hablaba con ella me explicó todo y me dijo, yo le dije a tu papá que te contara todo lo que pasó, que cuando nos vimos una vez para yo ir donde tú estabas, este, tu papá no me llevó. Y yo tenía en ese momento, según ella me contó, como 7 años. Luego mi papá dura 2 años y algo más para coincidir ellos de nuevo. Sí. Y mi papá ya tuvo otros hijos, ella otras hijas también. Y al coincidir, ella le amenaza y le dice, si no me lleva donde está el niño, te voy a llevar a la policía. Pero y yo de verdad no me sentí mal ni sentí nada, porque como te decía y te digo, y puedo decirlo con el alma libre, no sentí nada de ni odio, ni rencor por ninguno de los dos, Tú sientes que ni a ella, ni la nada. misma casa de Doña Chucha, ¿verdad? Se llamaba. Te ayudó a florecer, a crecer con felicidad por dentro, con el compartir y la armonía entre otros niños. Sientes que eso te hizo ver la vida de una perspectiva más alegre Sí, de en manera esa vida. grandiosa nos hizo, porque es lo que nosotros, no es que lo queremos exteriorizar para que sea una vanidad de lo positivo o del optimismo. Mm, No, es que además se siente, se vive y tú lo expresas en tu día a día. así No es es. una careta, o sea, yo no tengo gomitas en cuanto al trato para eso. Es que simplemente sale porque eso fue lo que recibimos. Y quiero terminar de compartirte lo de mi madre. Y entonces como mi mamá la abordo con eso y le digo, y mi papá y luego y ella coinciden, mi papá se ve amenazado, antes era un terror, estamos hablando del año 77, 78, 79, Sí, coinciden, se reúnen un domingo, que era el día de visitas que mi papá iba, y ese momento yo sí lo recuerdo. Y coinciden ese día, y mi mamá y él, al reunirse, mi papá le dice, te voy a llevar donde está el niño. Y le dio un trago amargo. Pero no puedes decir que es tu hijo. wow. No puedes decir que es tu hijo. Y mi mamá, siendo gente muy llana, probablemente no le dio tanta mente. Aunque del punto de vista emocional choca, ¿no? Que tu hijo, tú no puedes decir que es tu hijo. Y ella misma me dijo en esa conversación, pero él me explicó, es que si yo decía que era tu mamá al visitarte, te sacaban del orfanato y tú estabas muy bien. Tú tenías una base ahí. Wow, exacto. Entonces mi mamá, Tu comida garantizada, el cuidado, la estudios, atención, los cuidado. estudios. Entonces mi mamá se lo guardó, se lo guardó. Ok. Y ahí pasó. Pensaron en ti los dos. Sí, claro que sí. Ellos no podían darte la vida que tú necesitabas en ese Ahí momento. pasó eso y mi mamá me lo contó mucho. Wow. Entonces eso pasó, eso pasó. Cuando ya tú estás, digamos, en las calles, ¿verdad? Que salieron del orfanato a los 17 años, me contaste ahorita. Sí. eh, ¿Cómo te creaste tú tus medios de...? Sí, sé que Perdón, está un poquito... perdón. Es Eh, normal. De verdad es muy conmovedor. Mira, me ha Está llegado. bien. Muy conmovedor. Pero te voy a decir algo. Fue un gesto muy bonito de amor de su parte. Claro, claro, eso Fue un fue lo gesto, que míralo vi. de ese punto de vista. Eso fue lo que vi, Sí, porque yo siempre he criticado, y tú me estás preguntando algo ahora, y en eso voy a hacer un inciso. O sea, yo siempre he criticado, pero le respeto a la gente que dice, no, porque yo por mi hijo como esta tierra. No, no, no. exacto, Usted no puede comer esta tierra con su hijo. Si otro puede darle arroz en vez de tierra, agradezca eso y súmese a ello. exacto. No quiera ser, usted no puede ser el héroe o la heroína donde a usted no le han dado un papel en esa película hollywoodense de su hijo o hija. Sí. No, no, no. Y no estoy de acuerdo con eso. Si Siempre de tenemos que buscar la ceder, mejoría cedamos. de los hijos, a pesar de que Claro, tengamos que claro que sí, ceder. claro que sí. Eso es así, Ciertamente, eso es así. ciertamente.
Eso es así. Entonces ya retomando, cuando sales del orfanato y sales a la calle ya a los 17 años, un adolescente, ¿cómo te genera tú, te creas tú tu medio de De vida. subsistencia, de vida? Eh, ¿Cómo manejaste esa situación ya? Estoy solo en el mundo, digamos. Mira, curioso, a los 17 años y algo, antes de los 17 o a los 17, ocurre que preguntaron donde yo ya pasé, del hogar que se cerró. Resulta que esto es una historia que casi nadie conoce. Sí, Y esta parte de la historia, tú tendrás la primicia. sí. Nosotros salimos del hogar, en mi caso yo era yo solo, del hogar a vivir en el reformatorio de San Cristóbal, que era una cárcel de menores. Yo Wow. salí a vivir ahí. ¿Por qué? Sin haber hecho nada. No, sin haber hecho nada. Mira, va con procesado. Wow. ¿Por qué? Porque el hogar Doña Chucha Varones de San Cristóbal, quienes primero comenzaron a dirigirlo, fueron dos sacerdotes de la organización sacerdotal Terciarios Capuchinos, que es quien hace el trabajo Sí, en el Instituto Preparatorio de Menores, que es el reformatorio. Yo no tenía dónde vivir y al no tener dónde vivir, fui ahí para poder seguir yendo al Politécnico Loyola, que está a escasas cuadras del instituto. sí. A mí me tocaba o venir a donde mi mamá o mi papá, que no tenía esa conexión, estaba totalmente divorciado de esa conexión. Mi papá vivía en Catanga de los Minas, mi mamá vivía en Sabana Perdida, y no era por el barrio del sector, pues yo he vivido en varios barrios, sino que no tenía ni la confianza ni el enganche emocional. Para acudir a ellos. No, no había el lenguaje, o sea, no teníamos esa Sí, confianza. Y me fui ahí además para poder terminar de estudiar en el Politécnico. Además, yo no me podían proveer eso tampoco. Un ok. transporte escolar a San Cristóbal para el Politécnico, libros y eso. Entonces me fui a vivir ahí. Y me invita uno de los sacerdotes, que en ese tiempo era el padre Moreta, y el director era Jesús Fuster. Y yo iba, pero en ese interín yo reprobé el Politécnico Loyola. Tenía una Wow. inestabilidad tremenda, a pesar de tener buenísimas notas. Pero reprobé una materia. En el Politécnico con una sola te va. Sí. Yo reprobé una materia que fue trigonometría, recuerdo como ahora. Y me tocó irme. Luego de eso, ofrecen medio tiempo en el Instituto Preparatorio de Menores, ofrecen medio tiempo para trabajar en una imprenta, sin saber nosotros nada. Y entonces me tocó a mí y yo fui a aprender en la imprenta medio tiempo. Parece que lo hice bien y luego me contrataron para trabajar Tiempo completo. como empleado. Qué bueno. Ya antes de los 18, antes no se respetaba tanto eso en la ley del trabajo. Yo estudiaba de noche en un colegio, no, en una escuela en San Cristóbal para terminar el bachillerato y trabajaba de día. Bien. Ya estaba fuera del instituto preparatorio, que duré como un año, y me fui a vivir a casa de un amigo que era vecino del hogar Doña Chucha en San Cristóbal. Eddie se llama, que siempre Wow. le agradezco y siempre lo voy a mencionar. Y después de ahí conseguí mi primer empleo formal, que fue en una de las mejores empresas gráficas del país, que en su conjunto eran, o son, eran en ese tiempo, Formularios Comerciales y Editorial Padilla, que hoy por hoy es una de las Sigue mejores siendo, sí. imprentas del país, Ujú. editora gráfica. Ya luego se separaron, vendieron la franja de las etiquetas, que era Editorial Padilla, y quedó Formularios Comerciales donde está ahora, en Ya el sector de emocionalmente Miraflores. ya tú eras un adolescente ya formado como si fuera un hombre con propios compromisos. Sí, O sea, ya ahí entonces tu vida, pasaste la etapa, esa transición de que del orfanato a la calle, luego a a un empleo conseguir a un formal. empleo formal. Ese momento en el que pasaste del orfanato a la calle, en principio fue tu momento más difícil, en que te encontraste más ansiedad, desorientación. Ok. La verdad que sí. Tocas un punto
y que de verdad tampoco nunca había recibido esa pregunta, toca un punto fuerte porque yo salí de vivir en una buena madriguera, protegido, porque cuando me fui a vivir al Instituto Preparatorio de Menores, aunque tenía el mismo pabellón donde estaban los No niños, sabía si a la noche siguiente iba a dormir ahí. no, sí, O sí, sí. pero eran niños con... Ok. Yo de hecho trabajé en las memorias del Instituto Preparatorio de Menores en Oh, el año 16-17. Yo fui quien las preparé con el padre Jesús Fuster, que ya falleció, en ese tiempo muy joven. Y yo me ok. enteraba de todos los casos y los hallazgos y por qué pasó y qué hubo. Casos muy fuertes. Oh, De wow. siendo niños de 11, 12 años, que estaban ahí 13 años. Te Eh, sensibilizaban esos casos, te ayudaban a poder, sí, digamos, sí. colaborar con que tuvieran Eran una... muy fuertes, claro Sí. que sí, eran fuertes, pero ya yo al haber reprobado tenía tiempo libre y me destinaron esas partes con los gráficos y todo que yo los preparé, junto con otros de allá. Pero si la pregunta cabe, claro, empiezo una vida eh, de, de contratiempos, de saber ahora dónde voy. Fui a vivir donde una hermana de crianza del hogar mayor, que fue la primera que me consiguió el empleo a través de un amigo, que era el director eléctrico de esa empresa, Sí. y viví yo en su casa en los Tres Brazos. Mary, mi hermana, que siempre le agradezco mucho, y eso. Y entonces ahí empezó mi periplo en la vida de vivir en varios sectores buscando. Pero ahí comencé, luego viví en San Carlos, también trabajando en la misma empresa, y así sucesivamente. Trabajé en 2 o 3 empresas más hasta que me hice un trabajador independiente muy joven, Ok. muy joven. ¿A qué edad ya tú viniste independizándose de tal manera que tuviste una hija? No, tengo entendido, Sí, cuando la yo mayor. tenía 20 años y 5 20 meses, años, nació apenas 3 Alexa. años de que había salido del orfanato, estaba tu vida, ese impacto, ese shock, tú no te lo esperabas tan No joven, me lo ¿no? esperaba, pero no me lo esperaba. Yo aún Wow. era empleado en una empresa gráfica en zona colonial. Ok, Y en esa empresa habían muchísimas situaciones para estar el pago a tiempo, esto y aquello. Los otros días conversaba precisamente con el que era dueño de esa imprenta, sí, que él me decía eso mismo porque yo se lo recordaba. Y yo le dije a él, usted me enseñó a serme independiente, sí, porque yo siempre he dicho que puedes tener las situaciones que tenga, pero yo que tengo colaboradores, el respeto al colaborador es su pago. claro, Porque si no, tú no tienes manera de cómo exigirle, él no tiene la culpa. así es. Mejor. ¿Cómo tú manejaste esa noticia de que ibas a ser papá tan joven y la familiarizaste con lo que había sido tu vivencia? ¿Cómo tú visualizaste eso? Voy a ser papá, ¿cómo lo manejo? Ahora, ¿qué hago? O, Te tengo que ¿eh? ser muy Sí, sincero, sí. yo no me detuve a No visualizarlo. De ok, verdad, no me detuve. Tiempos muy fuertes. sí, Eh, lo que me preguntaba sobre el trabajo ujú, antes, que viene antes de eso, yo justo el empleo que tenía, lo dejé justo cuando Alexa tenía menos de 2 años. Justo lo dejé sin saber a dónde iba, wow, sin saber a dónde iba. Pero yo empecé a ofertar y a ofrecer lo que aprendí en varias imprentas que trabajé, que fueron 4, incluidos de formularios manera comerciales, independiente ya, sí, y empecé a ofrecer lo que yo veía que se hacía. Yo iba con un maletín pequeño y me iba puerta por puerta a ofrecer wow, afiches, volantes, tarjetas y todo. O sea, yo no tuve el espacio de tiempo para pensar qué me venía encima. Probablemente, si detengo a pensar en eso, entonces no hubiese avanzado. eso es así. Probablemente. Es muy, Pero la pregunta está contestada de manera muy orgánica. Es que no recuerdo que me haya pensado en que me iba a ir mal. sí. Yo dejé el empleo, Simplemente seguiste, yo seguí, ese, yo dejé el no empleo, detenerse. hizo facto un día 18, recuerdo porque el 15 no me habían pagado. Y Wow. dije, me voy.
Y ya entonces de ahí en adelante, cuando entonces te independizas, ¿verdad? ¿Cómo crea Alexis París tu propia marca, tu propio nombre, ya de manera más global, exitosa? ¿Cómo haces esa transición y te logras establecer en el mercado empresarial y emprendedurismo? Hice, hice varias cosas. Hice varias cosas. Eh, Dentro de ellas, cuando empecé a ofrecer los servicios, paralelamente hacía otras cosas. Yo tuve la oportunidad de que un señor me ofreció que le ayudara, que le colaborara en guiar unos grupos musicales que él tenía, servicios musicales en diferentes lugares. Entonces yo iba como representante de él, digamos como el sub de las relaciones públicas o Sí, submanager, y ellos se dedicaban a hacer fiestas, recepciones y aniversarios y Navidad. ok. Y entonces yo aprendí mucho de eso que está en Villajuana, Daniel Mañón se llama él, y ahí comencé a ofrecer los servicios musicales junto con él. Luego me voy de él y yo empecé a vender servicios musicales a los bancos y a empresas, y ese fue un espacio de la vida que me fue bien, Qué que me fue bueno, bien. man. Hice eso. Duré un tiempo también siendo administrador de un restaurante, más que todo bar en zona colonial, Sí, en esa zona donde estaba antes el Museo del Jamón, que ahora está Patepalo sí, y ese tipo de restaurantes. Ahí había un restaurante, un bar más bien, que era un bar de músicos greñas, como llamábamos en el tiempo. Yo tenía como 23 años. Yo lo trabajaba afro. imprenta de día, Disculpa, lo afro. sí, yo trabajaba imprenta Ok, de día y de noche administraba el bar. bien. Yo fui como administrador muy joven porque un hermano del hogar me consiguió ese trabajo. Entonces, ahí tuve una confluencia, eh, si se quiere decir, con varias, varias figuras, entre ellas Chichi Peralta, Juan Francisco Ordóñez, que es un guitarrista muy bueno, Sandy Gabriel, y el mismo dueño era un fotógrafo muy famoso hoy día, y lo fue antes, que se llamaba Giovanni Cuevas, que era el fotógrafo de todas las marcas Ok, de famosas. Trabajaba con Jonan Rubin Candamari, que era una de las primeras publicitarias de aquí. Y ahí me desarrollé en esa parte también. Aprendí eso y me fui. Ya luego que me dice que cómo entonces empecé a crear la primera marca, una de mis primeras marcas que creé se llamaba Cabulla, Desenredando Ideas. Entonces yo creé eso de manera empírica y luego fui migrando a otros nombres porque ya ese nombre cuando fui a verlo estaba registrado ok. y Hubiera buscado un proseguí. problema. Sí, proseguí con otras Sí, marcas, pero siempre busqué cómo tener una inventiva, una innovación de cómo no dejarte amilanar por situaciones que te pasen. Crear nuevo, crear nuevo, crear nuevo o exacto. reinventarte. Esa es una de las fórmulas que cada emprendedor le da resultado. Y otra cosa que puedo decir de eso es que yo nunca me detuve a pensar que iba a perder. Nunca, nunca, nunca. Porque primero lo que tenemos que ver es que de donde yo vengo y como voy, ya No estoy tenía perdido. nada que No, ya estoy perder. perdido. O sea, así me pongo a pensar Todo en lo que eso. hacía era ganancia, Todo realmente. lo que hacía era Sí, ganancia. Entonces, nunca, nunca me he detenido a ver qué pierdo, sí, sino qué puedo ganar. Y tampoco me convenzo de la famosa frase que dice que vas a ganar experiencia. Yo quiero dejarle la experiencia a otro lado, porque tú no compras un aire acondicionado ni una lata de leche de la niña con experiencia. no, Lo compras con dinero. es así. Es una parte. La fórmula es aprender ese dinero. No es Sí, ganar experiencia. exactamente. Pero oye, entonces, ya la parte corporativa, cuando logras atravesar todo ese mundo de independencia en conocimiento de diversos quehaceres, trabajo, ¿verdad? Participaste en la música, participaste en las imprentas, participaste en muchísimas cosas antes de lograr catapultarte como
como empresario, dueño de una imprenta de imágenes digitales, creación De de letreros, letreros, todo ese tipo de una cosas. productora gráfica más bien le llamamos Ok, nosotros. ok. Y colaboran con diversos sectores, Sí, claro, políticos, claro que sí, empresarial. claro que ¿Cómo sí. se llama tu empresa? La empresa se llama Emoji Sign. Emoji Emoji Signs. Sign. Pero antes de Emoji, y las tenemos, participábamos con otras marcas, pero quisimos buscar un enfoque más comercial, Ok. más fresco. De verdad que tengo que decir que cuando supimos del registro en UNAPI de esa marca, que se la confié a otra persona que me buscara un nombre sonoro y me recomendó ese y luego la registré, fue haber registrado emojis, Ok. que es una palabra muy genérica, pero evidentemente que caló. Y es la más fresca, Emoji Sign. ¿Cómo tú haces esa colaboración? ¿Cómo lo creas? ¿Cómo vino esa idea, Esa esa idea, inversión? ¿De qué manera te capitalizaste, digamos, para poder ese crear esa proyecto. inventiva, ese proyecto? Mira, tiene una base de concepto para mí muy sólida y es que busco emoji lo que significa que de hecho emoji, por ejemplo, como viene de los emoticons, De que WhatsApp y sí, sí, ajá. pero viene más bien de la creación de los emoticons que se da en Japón en los años 90, 92, Sí, 93. Los japoneses son los dueños de crear los emoticons ok. para compartir emociones y eso, porque no son muy dados a las conversaciones tan largas. Y lo usaron como ellos también tienen la poesía haiku, que mientras los latinos y los ingleses, los anglosajones, tenemos textos más largos para comunicar y para hacer poesía, los japoneses tienen lo que se llama en su haber la creación de la poesía haiku, que son pequeños versos o frases, Sí. y así lo han convertido. Parece que de ahí, de alguna manera, no tengo yo la investigación en ese caso, pero yo intuyo que de ahí viene crear también los emoticons para con una sola carita, una sola Dejar imagen, expresar lo que se expresar siente. mucho. Exacto. ¿Y por qué viene emojis? Recuerdo que un día voy con un amigo y él me enseña unos penthouse en Santo Domingo Este, justo en la Avenida Ecológica. Y cuando me enseña eso me dice, wow, qué chulo debe ser ahí vivir en un penthouse. Y yo le dije, no me gusta. Me dice él, bueno, tú siempre quieres ser algo distinto o diferente. Y le dije, no, lo que pasa es que yo no puedo tener algo tan caro, un penthouse, para yo disfrutar, donde yo voy a ver cosas que no son atractivas a los ojos. ¿Por qué me lo dices? Bueno, porque tú miras al frente, tú ves eh, un X desorden, ves un hoyo en la calle, ves una zanja llena de neumáticos, en fin, no es agradable mirar. ¿Y dónde tú tendrías un penthouse? Y yo le dije, yo tendría un penthouse con la siguiente, donde vea las siguientes cosas, donde no hayan, donde no existan ni altos ni flacos, ni gordos, ni altos ni flacos, ni gordos ni bajitos, lo confundí, pero no importa, se entiende. Donde no hayan ni negros ni blancos, sean que no se puedan diferenciar. ¿Y dónde eso? Frente al mar. Ahí todo el mundo es igual, todo el mundo es fresco, nadie tiene problemas, los peces Sí. no están quejándose. Y además le dije, porque ahí también existen dos aguas que tiene el mar. Las profundas capas, que son el azul intenso, que te indica fortaleza de una marca o negocio, y el azul cristalino, que te da la parte de la atención, el servicio al cliente, el buen producto y ese tipo de cosas, el producto fresco como manejamos nosotros. Nosotros estamos haciendo un logo de emociones. Y si tú estás vendiendo emociones, tienes que saber entonces cómo manejarlas, tanto en la parte fuerte de del producto como en la parte suave del De ahí trato. nació esa idea. De ahí nació esa idea. ¿Por qué un Wow. pez como emoticons, como emoji? Porque es el menos transmitido. Yo quise hacer una diferenciación en los emoticons. Casi nadie manda un pez. Wow. Por eso es diferente. Alexi, de verdad agradable, agradable Bien, bien, bien. la entrevista hoy contigo, este diálogo que nos lleva a conocerte mucho y desde tus inicios, muy inspirador. Yo sé que las personas que van a escuchar en adelante este contenido se van a esmerar, van a tomar
lo humano de esta entrevista, a pesar de haber venido, ¿verdad?, de donde vienes, has logrado salir adelante en la vida, has logrado construirte como una persona pulcra, decente, afable y emprendedora. Y eso realmente es el mensaje que nosotros queremos transmitir aquí. Queremos personas precisamente como tú, que logren inspirar a otros, que surtan de inspiración y tú en esencia realmente lo eres. Y yo sé que todo el que te escuchó aquí hoy se habrá dado cuenta. Así que placer de haberte tenido aquí, Alexis. Si tienes alguna palabra de motivación o al público televidente respecto a sus procesos de vida, un consejo que tú le darías hoy a esta sociedad para que pueda avanzar y crecer personalmente. Sí. A ti muchas gracias. A ti de verdad me siento muy complacido en el espacio y espero que esto sirva para más que una inspiración, un hecho de que cada gente lo convierta. Así es. Tenemos que salir de la parte del humo, que es la inspiración, a la parte real de cómo vivir mejor basado en lo que nosotros mismos podamos mejorar. Si bien la vida te pide cambios, dile a la vida que tú vas a mejorar. Y eso ya es un cambio. Eso diría yo. En la parte que puedo yo, si estoy hábil para aconsejar a alguien o a la gente, es que crean, crean en lo que ustedes sueñan, pero no duerman. Porque si tú te dedicas solo a soñar, van a pagarte por lo que tú duermes en un hotel más que por el desarrollo del sueño que tú tienes. Yo he vivido bastantes procesos, pero créeme que los procesos que he vivido han sido bonitos. Yo no recuerdo, a pesar de tantas turbulencias que tiene la vida, haber dicho, esto no lo puedo hacer. Yo ando aquí con Edward Grajirena, que es mi director de diseño, y recuerdo que un día, esto sí puede servir de ejemplo, recuerdo que un día me pregunta Edward, yo le pregunto, Edward, dime tres personajes que te emocionen en la vida, que tú creas en ellos y que te hayan hecho algo en qué pensar. Y cuando íbamos, que era tarde, eran como las 9 de la noche, me parece, me dice él, mira, hay tres personas que yo estoy maravillado con ellas. El primero, es un amigo que trabaja redes en Venezuela, que es un amigo mío y al cual ese es brillante, increíble, me encanta. Ok, yo le digo, ¿y el segundo? Me dice, usted. Y yo le dije, ¿por qué yo? Me dice, bueno, porque es increíble, tenemos a veces, estamos entrampados en una situación en la empresa y usted llega y usted lo soluciona. Entonces esa debe ser la vida. La vida debe ser en que debemos llevar soluciones, ser la parte, no es tan fácil llevar soluciones, Claro, pero así nosotros es. debemos ser el coadyuvante que el otro se sienta motivado e inspirado a avanzar. Y si no lo solucionaste hoy, mañana lo vas a tener. Así es. Yo creo que debemos pensar mucho en construir un buen presente sin pensar que el futuro va a ser una ruina. Crear el presente y sobre todo no odiar, no envidiar y entender que el bien que tú haces es para tu consumo. Tu consumo es el bien y la vitamina que va a hacer que tú estés en el camino correcto o en el mismo trayecto del sol, como dice don Pedro Mir en su poema. De verdad Es que así. muchas gracias y no solo pensemos positivo, hagamos lo positivo. Eso es lo que Así creo. es. Gracias, Alexi, por esas palabras. Gracias a Agradecido ti, nuevamente gracias a de ti. tenerte, señores. Hoy otra entrega más de su programa Procesado. Recuerden seguirnos por la plataforma de YouTube y Spotify y seguir el contenido también en las redes de Instagram. Procesado con Emilio ha llegado hoy a ustedes con el señor Alexis París y espero que logren, a ver, es verdad,
tenido mucha información y de que le surtan de inspiración en este programa de hoy, en este espacio de hoy. Alexis, agradecido de tenerte. Recuerden que la adversidad no es el fin, sino el tramo que debemos afrontar para llegar con resiliencia y fe. Bueno.